Asambleístas, buenas tardes. Yo creo que este debate debe iniciar con una premisa importantísima. Esta Asamblea Nacional, esta tarde y noche, tiene una gran oportunidad de reivindicarse con el país. Y además, tiene una gran responsabilidad de no permitir que se burle la Constitución, el ordenamiento jurídico, y algo tan importante como eso, que no se burle su investidura como la primera función del Estado. Este es un legítimo acto de control político y la interpelación probablemente es la más pura, clara y diáfana expresión de un acto de control político. Ese acto en el que los interpelantes y quienes están siendo interpelados tienen la oportunidad de alegar, de cruzar conceptos y ejercer ellos, los interpelados, su legítimo derecho a la defensa. Y digo esto porque una de las aseveraciones reiterativas durante este juicio político ha sido la violación a las normas del debido proceso y, por lo tanto, violación al derecho a la defensa de los encausados. La mentira, la cobarde victimización, un hábil parafraseo, jamás pueden estar sobre el ordenamiento jurídico. Y de allí lo importante de precisar, porque el debate se ha estado diluyendo, este juicio político es absolutamente válido, y es absolutamente válido porque la Asamblea Nacional tiene competencia constitucional y legal, como expresamente se lo señala en la norma suprema, para traer a juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Durante este debate se pretendió confundir conceptos, queriendo sentar la idea de que el camino era la revocatoria del mandato, porque nacen de un proceso electoral. Pues no, está absolutamente determinado que el camino para el control político es precisamente lo que ha hecho esta Asamblea durante un decurso de tiempo, desde lo que se sustanció al interior de la Comisión de Fiscalización, como lo que se ha dado esta mañana y tarde en este pleno legislativo. Risorio a ratos, pero preocupante también lo que he escuchado, los carteles, el ataúd. Pero si hay algo que el colectivo no puede olvidar ni puede perder es la memoria. Y digo risorio y contradictorio porque quienes se encargaron de escribir una Constitución como un traje a la medida, quienes la violentaron tantas y cuantas veces les convino y les dio la gana, hoy nos acusan de sepultureros por ejercer nuestra facultad de control político. Nos dieron consejos, nos mandaron a la escuela, pues yo no quiero ir a esa escuela porque esa escuela es la que jodió al pueblo ecuatoriano. Yo creo que nadie en el país quiere aprender de esa escuela. Ahora, entrando al argumento de fondo, ya en lo jurídico, esta discusión es absolutamente sencilla y se resume en lo siguiente. El tema es claro porque el concepto de fondo pasa por las competencias, por competencias ordinarias y extraordinarias. Y precisamente se ha encauzado a esos 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana porque en una sesión tomaron una decisión contraria a la Constitución, decisión que además también burlaba el mandato ciudadano. ¿Y por qué? De público conocimiento, 4 de febrero del año 2018, nos llevaron una consulta popular, le preguntaron al pueblo una serie de particularidades, guste o no guste, finalmente un sí ganó y eso permitió de que de manera extraordinaria se conforme un Consejo Transitorio de Participación Ciudadana con facultades que estaban claramente establecidas en un anexo. Revisar nombramientos otorgados hacia atrás, en el caso de ser necesario, remover, nombrar temporales y luego evacuar concursos que llevaban a nombramientos definitivos. Esto es tan sencillo y tan claro. Y ese procedimiento, además, fue legitimado también por un pronunciamiento, un dictamen interpretativo, ojo con esto, un dictamen interpretativo
de obligatorio cumplimiento por parte de la Corte Constitucional. Por lo tanto, lo actuado por esa mayoría que hoy, entre otras cosas, está aquí en un juicio político, fue precisamente lo que tiene acá. Y decía que el tema es sencillo, porque de acuerdo al mandato del ciudadano, el Consejo Transitorio tenía esa facultad extraordinaria que, además de poder actuar dentro del ordinario, le permitía hacer lo que hizo. Y el actual Consejo, el definitivo, no goza pues de esa facultad extraordinaria, porque no nace de un mandato popular. Ahí sí su actuación es jurídica y exclusivamente reglada a lo que establece la Ley Orgánica del Funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y lo que establece la Constitución de la República. Por lo tanto, no hay que inventar el agua tibia y no hay nada que inventar ni nada que interpretar. Lo actuado por ese Consejo fue correcto y al pretender desconocerlo y designar una comisión para evaluar jueces de la Corte Constitucional, ya se estaba atropellando esa facultad del pueblo, se estaban también burlando y pisoteando el mandato ciudadano. Y es sencillo, y esa es la causa de fondo, y esa, entre otras cosas, como lo decía, es la prueba fehaciente del incumplimiento de funciones causal que establece la propia Constitución de la República. Ahora, una vez que ha quedado clara la validez de este proceso, de que se lo sustanció en debida forma, de que se respetó el debido proceso, de que en esta misma sala se dio el derecho a la réplica, es evidente que quedó absolutamente probado el incumplimiento de funciones. Y cuando vemos esos 4 encausados acá, cuando hemos escuchado al señor Tuárez, gusta o no gusta, ese es el Consejo de Participación Ciudadana que existe. Y hoy este acto de control político probablemente termine en una censura y remueva de su cargo a 4 ciudadanos. Pero el tema de fondo sigue estando allí. Una institución que jamás debió existir. Y hoy nuevamente ellos nos acaban de enrostrar con su comportamiento, con su mediocridad, con su pobreza de razonamiento y de actuar que nunca debió existir. Y ese Consejo, que al menos constitucionalmente debe fomentar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción, solo sirvió para nombrar autoridades importantes en el país. Y por lo tanto jamás debió existir, pero sí, está allí. Y el único camino que existe es que el ciudadano decida sobre el futuro de ese Consejo de Participación Ciudadana. Y estos temas que sí, para la política son importantes, sí, pero para el ciudadano no. El circo que hoy vivimos no importa, porque esto no les va a dar de comer, ni les va a devolver los muertos víctimas de la delincuencia y todo lo que se está suscitando y estamos viviendo. Pero sí es obligación de esta Asamblea Nacional hacer respetar el ordenamiento jurídico y tratar las cosas con seriedad. Claro está, por ahí hay algunitos que todavía siguen teniendo unas fijaciones con nosotros. En todo caso, creo que ya vendrá una nueva oportunidad en las urnas para que el ciudadano los vuelva a castigar. Y también me llama la atención, porque hoy algunos se quejan de Moreno cuando fueron en la misma papeleta y están aquí sentados porque participaron también en una misma tesis de país. Que el señor cambió de rumbo y que otros decidieron cambiarse de equipo, no es problema del Ecuador, pero no podemos pasarle esa factura al país, y eso también hay que decirlo. Finalmente, señor presidente encargado de presidir la sesión, el bloque del Partido Social Cristiano lo ha dicho con claridad, respaldó el procesamiento político y hoy nos sumamos a esa moción de censura y destitución. Y ojo con esto, es importante encauzar las cosas, presidente. El cruce de acusaciones no nos va a llevar absolutamente nada. Esto que debió haber sido un debate de control político se terminó degenerando. Y eso cada vez le va a hacer más daño a esta Asamblea Nacional y al país. Y creo que en función de eso, señor presidente, es necesario, es inminente que se tome votación y resolvamos esta situación de manera definitiva. Reitero, compañeros legisladores, hoy tenemos una responsabilidad y una oportunidad importante de que se respete la primera función del Estado y sobre todo la norma, el ordenamiento jurídico. Gracias, presidente, señora asambleísta. Concluye así el asambleísta por la